el día de hoy en una edición más de Las Mujeres Preguntan, un programa hecho por mujeres y también dirigido hacia las mujeres y hacia la ciudadanía en general. El día de hoy llegamos nuevamente gracias a nuestro director Víctor Balcázar Porras y pues quien el día de hoy también está presente como siempre apoyándonos en las distintas actividades que realizamos. Definitivamente hoy es un día en el cual tenemos muchas noticias que comentar y pues justamente una de esas noticias trágicas que nos acompañan el día de hoy, que remecen a la sociedad lambayecana y que vale la pena comentarlas aquí en el programa Las Mujeres Preguntan, es justamente la reciente agresión de una joven chiclayana de 26 años, ella, quien justamente ha habido un tema de agresión contra ella, de agresión contra la mujer. Vamos a observar también las imágenes en pantalla, que es bastante indignante y justamente en una sociedad en la cual venimos luchando como mujeres, las mujeres vienen luchando por reivindicar sus derechos, que sucedan este tipo de cosas es lamentable, la agresión, la violencia es condenable donde vengan, podemos observar las imágenes en pantalla, algo que ha sido comentado por los distintos medios chiclayanos y el presunto pues agresor ha sido su conviviente, quien es dueño de una discoteca muy conocida acá en Lambayeque, que es la discoteca Night. Es algo que lamentamos y desde ya nos solidarizamos con ella, nos solidarizamos con esto nosotros como mujeres y también como ciudadanos, como personas, porque creemos que ninguna persona debe sufrir este tipo de agresión por ningún motivo y que definitivamente a la persona culpable de esto pues le caiga todo el peso de la ley, porque es una agresión bastante fuerte y que va a traer graves consecuencias también para su vida. Y justamente también en el plano local, así como ya hemos comentado esta trágica noticia, pues también en el plano nacional, ya pasando un corte más político, más social, el día de hoy vamos a comentar también una noticia bastante importante que es de carácter nacional, que es el tema también de las AFPs. El día de hoy está con nosotros Jefferson John Top, quien es economista y también representante del Instituto Nacional de Economía y Desarrollo. El día de hoy nuevamente nos acompaña para informarnos acerca de temas económicos, que son los temas que él conoce y pues puede manejar e informar también de manera correcta a la ciudadanía lambayecana. Muy buenas noches, Jefferson, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches, Natalia, agradecerte nuevamente por la oportunidad y pues hoy estamos para aportar en el tema de las AFPs, ¿no? Bueno, nosotros el día de hoy queremos comentar algo también bastante importante, como es el tema de las AFPs. Te hemos llamado porque ya anteriormente también hemos contado con tu presencia y pues en primer lugar que ubiques a la ciudadanía lambayecana, ¿cómo es que está el panorama con respecto al tema de las AFP? ¿Qué es lo que ha sucedido? Claro, recientemente, hace unas semanas más o menos, se ha aprobado lo que es la ley del Congreso que permite retirar al 95,5% del fondo de pensiones, ¿no?, a los jubilados a partir de los 65 años, pues, ¿no? Y el otro es la reforma del ajuste previsional adelantado como una cuota adicional, ¿no?, para poder hacer lo que es una compra de vivienda, ¿no?, o en garantía de algún crédito hipotecario. Una función que el Estado cumple más que todo por el dinamismo que le quiere inyectar al sector, ¿no?, desde esa perspectiva, y también el destrave político y también el ajuste social que tiene que ser ante la actual problemática que vive el Sistema Nacional de Pensiones y el sistema privado, ¿no? Justamente también es importante que nos expliques una diferenciación acerca de la ONP y la AFP, ¿no? Claro, la ONP hay que tenerlo, es lo que personas como nosotros de quinta categoría, ¿no?, son las que nos brindan, aportamos un 13%, ¿no?, nos descuentan del sueldo. Y el aporte es mínimo de 20 años y es a partir de los 65 años que tú tienes que acceder a ese fondo, ¿no? Mínimamente una pensión puedes tener de 350 soles, que es la pensión mínima, y la máxima alrededor de los 850 soles, ¿no? Mientras que el sistema privado de pensiones es una cuenta capitalizable individual, donde cada ciudadano quien se acoge a este sistema va a tener en su cuenta los aportes que realiza mes a mes, ¿no?, pero que está sujeto a los ciclos económicos que tiene en este caso Perú o el panorama internacional, ¿no?
Esto quiere decir que si hay una recesión impactará en tu cuenta, ¿no? en tu cuenta capitalizable y por lo tanto tus fondos podrían disminuir, ¿no? Lo que últimamente se viene viendo y que hay muchos reclamos en función a ese sistema, pues, ¿no? Exacto. Un poco para ubicar también en materia legal, aún ha sido aprobada por el Congreso, falta ser promulgada ya. Falta la reglamentación, Justamente, falta sí, la exacto, promulgación falta ser para poder promulgada. hacer. Y pues también con respecto al plano legal, ya se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad con respecto para frenar y para pues declarar inconstitucional esa ley y que no siga para adelante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ese es el panorama y pues el presidente se ha pronunciado también y ha dicho que a pesar de esta acción, él va a continuar con la promulgación de esta ley. Claro, él lo observó y el Congreso pues definitivamente lo ha aprobado por mayoría de votos, ¿no? El hecho de que sea inconstitucional, ¿no? Desde el punto de vista legal, pero vamos al plano técnico, ¿no? ¿Qué tanto va a permitir generar dinamismo económico, que es lo que se quiere hoy en día, a partir de poder retirar esos fondos y generar, comprar una vivienda, generar consumo, dinamismo? Entonces hay que ver qué tan a nivel inconstitucional podría generar esa Claro, norma. porque ¿no? también la acción de inconstitucionalidad hasta que se resuelva son aproximadamente 2 años, 1 año y medio, ¿no? Correcto. Que según el tiempo estimado. Y pues dicen que en ese tiempo también se podrían hacer los trámites debidos para que las personas que se encuentran afiliadas pues puedan sacar sus ahorros, sus aportes, ¿no? Y también explicar un poco qué implicancias tiene esta promulgación de la ley. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a impactar en el Perú? Claro, como te digo, la principal objetivo de esta ley es generar dinamismo a la economía a partir de que tú inyectas dinero para el consumo, ¿no? Entonces inyectas dinamismo económico para poder. Pero hay que ver que en ese plano que tenemos hoy día es del sector formal, que es alrededor del 30%, pero se están olvidando y que hoy los candidatos todavía a la presidencia lo han tocado, que hay un 70% del sector informal que se encuentra en el tejido empresarial MIPE. Entonces, el objetivo y donde tenemos la problemática es en ese sector informal, que es el 70%, más no en el formal. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a generar preocupantes ratios de cobertura de vejez y ratios de cobertura laboral, porque si no tenemos, o sea, si un mototaxista, taxista o una ama de casa no empieza a aportar, esto va a generar deuda pública a futuro. En el 2050 se proyecta más o menos, si es que estos dos ratios, a un 52% o 48% de no cobertura. O sea, esto va a generar impacto y que las futuras generaciones lo van a sentir. Entonces, por ese lado hay que ver la realidad que está afrontando el sector informal más que el formal, pues, ¿no? Pero digamos que para el sector formal va a ser algo beneficioso o de lo contrario. Te va a jalar de todas maneras, porque si él no aporta, entonces de dónde vamos a tener porque hay que generarle condición social, ¿no? Viviendas, agua, saneamiento. Entonces definitivamente te va a impactar, quieras que no, de tus fondos vas a tener que darle al que no ha aportado. Entonces hay que tener bien claro ese panorama para poder trabajarlo, y es la propuesta que como Instituto de Economía y Desarrollo viene trabajando, ¿no? Para engranar ese sector informal con el sector formal. Más adelante también nos darás mayores detalles de la propuesta y explicar, o que nos expliques también si es que al ciudadano le conviene este tipo, porque por ejemplo la mayoría de personas o los ciudadanos de a pie son los que han de una u otra manera aclamado y pedido que esta ley se dé, que esta ley salga. Claro, lo que pasa, Natalia, es que ahí, como tú ves, hay un sentimiento de pérdida, porque yo estoy aporta y que genera ese sentimiento de pérdida. Y para eso hay mecanismos que tú tienes que utilizar, marqueteros o lo que han hecho que es para la vivienda, que te puedan no sentir esa generación de pérdida de tu dinero, ¿no? Más bien que ese aporte te satisfaga emocionalmente y económicamente. Claro, ¿no? exacto, ese sentimiento de pérdidas que la mayoría de aportantes tienen, ¿no? Que Exacto. está aportando y pues definitivamente no lo ve retribuido, ¿no? Exacto, correcto. Y justamente también preguntar, en otros países, ¿cómo es que se está manejando este tema de...? Claro, en otros países hay mecanismos muy exitosos, ¿no? En el caso de Alemania tenemos que a partir de ellos, de un subsidio y también de créditos fiscales, han permitido desarrollar toda una cultura de ahorro. Caso Alemania, con Reister, que es el principal producto allá. El otro que es en Nueva Zelanda, que es
KiwaSaver, que es el que ha permitido también generar ese ahorro a partir del subsidio que ellos generan. Pero hay un caso interesante en lo que es Colombia, que también hay el denominado producto de buenas prácticas económicas, ¿no? Que también está generando de manera voluntaria, o sea, el ciudadano está acostumbrado a aportar de manera voluntaria y no coercitivamente, descontándote de tu mensualidad el 13%, como lo vienen haciendo en el actual contexto peruano. Exacto, mira qué interesante todo lo que nos comentas, además que son temas del día a día de los trabajadores. Correcto, ¿no? sí. Que justamente son los trabajadores los que sienten en su bolsillo lo que va a suceder con respecto a esta ley. Nos comentabas acerca también de una propuesta que viene del Instituto Nacional de Economía y Desarrollo, que es el instituto al cual tú representas. Sí. ¿Cuál es la propuesta que ustedes están embanderando? Claro, la propuesta más que todo es, después de haber recogido todos los casos exitosos, ¿no?, que tenemos en Nueva Zelanda, China, Corea, Colombia, hemos podido engranar 3 puntos claves que necesita en el sistema previsional, que es el caso de sentir tangible tu aporte, es decir, ¿cómo lo haces tangible tu aporte? Que te permita ese aporte, por ejemplo, como un capital inicial para un negocio, como para comprar tu vivienda, o para, tienes alguna emergencia de salud, también poderlo utilizar, o sea, que sea dinámico, más no tan rígido, ¿no? El otro característica es que tiene que ser disminución de la pérdida, como te mencionaba, de la pérdida emocional. O sea, ¿cómo tú luchas contra esa pérdida emocional? A partir del marketing que tú le puedes hacer. Por ejemplo, ¿no? Llega tu aporte y a tu celular llega un mensaje de texto felicitándote por ese aporte y diciéndote que en la siguiente aporte tú tienes que aportar tanto, ¿no? O sea, hablamos de un mecanismo de incentivo emocional. Y la otra característica que tiene que tener es que sea flexible, como te mencionaba, y vamos a engranar 3 cosas ahí. A partir del que el informal utiliza 3 canales principales, por ejemplo, las licencias, que todos lo utilizan. ¿Quién no tiene un teléfono celular? ¿Quién no paga luz y agua? O sea, en la luz y agua vamos a poner un costo adicional, pero eso va a ser destinado a tu aporte. O sea, ya no lo haces coercitivamente, sino lo haces voluntariamente. Entonces, cuando llega tú a pagar, ¿no?, tu recibo de luz o agua, tú preguntas, ¿no?, y ellos me dicen el monto, o se puede definir un monto preestablecido, ¿no?, y todo eso va a 2 sistemas, el sistema financiero y el sistema cooperativo. Entonces, para generar todo ese engranaje de estos sistemas, tienes que desarrollar todo un sistema articulado, o sea, articular municipalidad, articular los que brindan las licencias, articular los que hacen las MIPES, las licencias para funcionamiento, ¿no?, hacia los sistemas financiero y el sistema cooperativo, ¿no? Entonces, todo eso te va a permitir desarrollar todo un sistema que va a generar un dinamismo económico, social, y que no sienta lo que hoy está pasando con los actuales sistemas que tenemos. Bueno. Mira qué interesante. ¿Y esta propuesta cómo ha sido elaborada? Esta propuesta es... Su junta directiva. Claro, son técnicos que lo hemos desarrollado, ¿no? Es una propuesta que todavía ya está realizada, incluso ha sido publicada, pero aún hay que hacer un piloto para ver cómo funciona, pues, ¿no? Y hay que proponerlo para ver que incluso los candidatos en sus planes de gobierno aparecen que van a utilizar estos tipos de mecanismos, ¿no?, porque están enfocados a ese sector informal, a ese 71% que estamos por encima del promedio de México, Colombia, Chile, o sea, estamos volando en informalidad. Digamos que ha sido publicada hacia los medios de comunicación, ha sido socializada, pero aún falta el tema de repente de la presión política que siempre es necesario para poder llegar al Congreso, discutirlo y poder, pues, hacer todo ejecutable, pues, en la práctica, pues, ¿no? ¿Y algún punto de repente que quisieras explicar adicional a las implicancias de esta ley, aparte de lo que ya nos has mencionado? Bueno, actualmente el Sistema Nacional de Pensiones, los especialistas dicen que continúa desfinanciado y está generando pérdidas económicas para el Estado. Y el sistema privado, si bien es técnicamente mejor, pero también es sensible, es muy elástico a los ciclos económicos, como te mencionaba. Por ejemplo, si tú en el 2008 hubo la depresión financiera internacional, entonces esto impactó en muchos ciudadanos que estaban en el sistema privado y que incluso seguían aportando, pero la rentabilidad era negativa. Entonces,
esos dos sistemas hasta hoy en día no han funcionado. Entonces hay que mirar nuevamente, ¿no? Orientar nuevas políticas claras para los hacedores de estas políticas previsionales y que tengan claro que no solamente son esos dos sistemas, ¿no? Incluso dicen que mayor AFPs es mejor conveniente para el contribuyente, pero no es así, porque detrás hay un costo altísimo, lo que es un costo oculto, ¿no? Entonces, un costo hundido que debido a la magnitud que tienes que tener, ¿no? Para poder generar esa competencia, por eso es que los costos administrativos son altos. ¿Y dónde se reflejan? En tus aportes. Ha habido también un tema de presión política por parte de las AFPs para que esta ley pues no se promulgue o no se apruebe en el Congreso. Pues hemos visto, por ejemplo, pronunciamientos por parte de las instituciones a hoja grande en los periódicos para convencer que eso traería consecuencias negativas para la economía. Claro, ¿no? o sea, ¿qué pasa? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué pasa, Natalia? O sea, como tú le quitas a los fondos de inversión capital, porque ellos lo utilizan para generar inversión mobiliaria, inversión financiera, inversión en otros países, entonces como tú le quitas capital a ellos, no les conviene, porque van a disminuir su, o sea, no lo tienen en caja, no lo tienen asegurado, entonces la rentabilidad va a disminuir porque le sacas su capital, ¿no? Y eso va a generar, pues eso le genera polémica, le genera desbalances financieros, le genera preocupación económica, ¿no? Pero es la otra parte social, ¿no? Que es el ser humano, la calidad de vida que tienen que tener, y esto se refleja pues en o sea, que tú vivas con 300 o 400 soles, con un poder adquisitivo que no va a poder cubrir tus necesidades básicas, entonces eso también es preocupante y que las AFPs no lo han visto, ¿no? Por eso es que en el plan de gobierno de PPK vi que tenían que registrar una pensión mínima, así como el sistema o así como la ANP, la AFP no lo tiene, ¿no? Pero ellos son más marqueteros porque dicen que ellos capitalizan tu dinero, ¿no? Pero cuando hay ciclos económicos recesivos no te dicen que también te quitan tú, o sea, también impacta negativamente, pues, ¿no? Y en líneas, digamos, generales, ¿crees que sea positivo o negativo, así de manera bastante puntual, esta ley, ¿no? Que se va a promulgar ya? Desde el punto de vista social, como te digo, es positivo porque le vas a permitir inyectar consumo y dinamismo a la familia de ese jubilado, ¿no? Pero a la vez la otra parte es negativa porque hay que tener en cuenta de que ellos reciben una pensión, entonces de repente van a recibir una pensión mínima, ¿no? Menor de lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces también hay dos lados, ¿no? Toda ley tiene un pro y contra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas características. Un pro y un contra, y definitivamente los aportes que nos has dado con respecto a esta ley pues nos da mayores luces a nosotros como ciudadanos para entender también el contexto económico, que muchas veces es cercano porque lo vivimos día a día, pero los términos económicos a veces son un poco complicados en ese detalle. Y dime, bueno, continuamos también un poco ya cerrando este tema también de las AFPs, acerca del Instituto Nacional de Economía y Desarrollo. ¿Qué otros temas de investigación vienen abordando? Tengo entendido que tienen distintas investigaciones en distintos sectores, entonces un poco también informarnos acerca de eso. Claro, el Instituto de Economía y Desarrollo es un instituto dedicado a la investigación, a la consultoría, ¿no? Y a los planes de negocio. Hemos hecho, bueno, el año pasado se hizo una investigación acerca de la corrupción de Lambayeque, ¿no? El caso Beto Torres puntual, ¿no? Que trajo toda una polémica y que se ascendió un impacto en la economía de más o menos 2,5% en la economía lambayecana, ¿no? Y el otro caso es el sector turismo, ¿no? Que el dinamismo que genera el sector, se ha generado toda una investigación ahí que aporta más o menos a un 3,5% a través de un modelo económico, ¿no? Que el dinamismo del turismo está generando al sector de Lambayeque, pues no solamente enfrasquémonos en comercio y servicios, que es nuestro fuerte, sino también lo que viene desarrollando la Gercetur y todo el comercio generando en turismo está impactando en Lambayeque, ¿no? Ahora ves un museo de Tucumán más remodelado, ves rutas turísticas mejor ampliadas, ¿no? Entonces todo ese esquema de playas y lo que se viene para Lambayeque esperamos que sea de competitividad y productividad para las familias lambayecanas, ¿no?
Claro, exacto. También es algo vital, creo, conocer como lambayecanos. Comentábamos también en la anterior entrevista el tema nacional, ¿no? Y de la economía, cómo es que los candidatos estaban abordando sus planes económicos, y ahora también es una pregunta que no podemos dejar. Ahora ya el contexto ya cambió porque era una primera vuelta y pues ahora tenemos dos candidatos que a mi parecer tienen el mismo modelo económico, ¿no? Los dos pregonan el mismo modelo económico y pues sustancialmente en materia económica. ¿PPK o Keiko? ¿Cómo ves el tema técnico, no más que el tema político? Claro, el tema técnico, los dos modelos son neoliberal, o sea, los dos modelos no pasan de un extremo a otro. Los dos modelos, su pilar fundamental es generar dinamismo económico para el desarrollo, ¿no? Pero todo pasa, creo que ya no desde el punto de vista técnico-económico, sino va a pasar desde el punto de vista ya político, porque va a pesar la imagen del fujimorismo, ¿no? Con el tema de la renovación, que es el tema de PPK, ¿no? PPK es más técnico en el tema económico, a diferencia de Keiko, pero los dos modelos definitivamente no hay muchas diferencias, más que todo hay similitudes, porque uno dice, yo voy a inyectar inversión pública para infraestructura. La otra candidata también dice, yo voy a inyectar infraestructura pública, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué reformas pendientes tienen los candidatos? Claro, como te mencionaba, la reforma es, en tema de infraestructura e inversión pública, PPK habla de, Perú no tiene deuda pública, mejor dicho, habla de generar esos mecanismos para inyectar un SNIP rápido, ¿no? O sea, generar una inversión rápida. A nivel regional, descentralizarlo y que por inversión se descentralice, ¿no? Mientras que Keiko habla de no, yo voy a utilizar el fondo de estabilización fiscal, pero utilizar ese fondo podría correrse en riesgo si es que no se genera el dinamismo debido. Entonces ahí hay unas pequeñas diferencias, ¿no? El otro es en el sistema de AFPs, justo que lo estaba leyendo anoche, y que PPK es el que dice que aproximadamente 5.4 millones de peruanos no tienen acceso ni a AFP ni a seguro de salud, y es el que desarrolló toda una propuesta ahí, porque en conclusión va a generar impacto en la política fiscal para generar al 2050, va a generar mayor deuda de lo que se tiene ahora, ¿no? Mientras que Keiko no lo he visto muy fuerte en ese tema, ¿no? Más habla de modelo económico, de diversificación productiva. Y como te digo, no pasa por el tema económico, sino más pasa por el tema político. O sea, de que Keiko pueda lograr convencer a ese antifujimorismo con sus políticas, pero aquí hay que dejar cosas bien claras, ¿no? Si es que Keiko lograra la presidencia y no hace lo que ha mencionado, el partido mismo, caso APRA, lo entierra, ¿no? Porque ya es el final, o despega, pues, ¿no? Pero ese es el punto clave, más tema político que el tema económico. Claro, justamente también en una reciente entrevista, Mercedes Arauz, quien es su segunda vicepresidenta, pues estuvo presente y le increpaban también los políticos del tema económico, ¿no? Decían que PPK pues no estaba de acuerdo con la promulgación de esta ley de las AFP, ¿no? Correcto. Y lo que Mercedes Arauz pues dice de que para este tipo de reformas es una reforma más integral y no solamente se va a restringir esta ley, ¿no? Que harían en su gobierno. Y desde ya, pues, por ejemplo, ella ya sienta en una posición y de repente el rumbo económico que va a seguir el país en los siguientes años. Ya marcaron, o sea, el modelo neoliberal, o sea, no cambia nada, lo que ha generado a través del indicador del tipo de cambio que disminuya, porque si ganaba Verónica, el tipo de cambio disparaba. Entonces es un indicador de que los inversionistas privados están tranquilos porque sigue el mismo modelo y que sí quiere... Lo que sí que quiere son eficiencias en los trámites administrativos, burocráticos, que disminuyan la corrupción. El caso peligroso que tenemos en Perú es el terrorismo, también caso BRAE, ¿no? Tenemos muchas deficiencias ahí donde el Estado no llega, entonces es ahí donde ellos se están enfocando porque es su potencial público votante, ¿no? Entonces por ahí ese es los pros y contras que tienen. Y un poco también, ¿no? Como un comentario adicional, por ejemplo, Keiko ya deslindó completamente el modelo económico, aparentemente de PPK, ¿no? Porque ha salido a declarar, PPK ya nombró acerca el posible ministro de Economía, que creo que sería Torres, ¿no? Entonces justamente ella dice pues que eso marca el derrotero del eventual gobierno de PPK y que sería un gobierno pues para los empresarios, como él es un banquero, eso es lo que he dicho, ¿no? Sí, y Keiko pues dice de que su gobierno sería un gobierno para el pueblo, un gobierno social, ¿no?
Y eso es, mira, una estrategia de repente política. Yo, por ejemplo, no simpatizo en ese caso, pero creo que es una forma inteligente de repente de poner o de deslindar, ¿no? De Claro. poner, de polarizar, porque bueno, es muy difícil polarizar con el mismo modelo económico, Correcto. pero de una u otra manera lo ha logrado Lo diciendo quiere que deslindar. ella sería el gobierno del pueblo, Del pueblo, ¿no? claro. O sea, la mayoría cuando ya pasamos a una segunda vuelta ya hablan de ese, ya necesitan ese tipo de estrategias para poder deslindarse de diferenciar el modelo, ¿no? Si bien PPK es un tema de lobby, ¿no? Que es el tema de que lo manejan así y Keiko Claro. pues por las encuestas que tiene, ¿no? Están arriba, pero hay que tener cuidado porque no te olvides que ahí van a hacer alianzas, ¿no? Tipo Barnechea. Incluso la misma Verónica ha dicho que ella va a ser, no quiere decir que va a apoyar a PPK, pero yo soy antifujimorista, yo no voy a apoyar al fujimorismo, Claro, incluso voy a hacer mi candidato, en esta segunda vuelta voy a trabajar para que Keiko Fujimori, ¿no?, gane las elecciones. Entonces, si tú sumas todos esos votos, entonces definitivamente se inclina la balanza a PPK. Cuando digamos que ambos han dejado su militancia libre. Exacto. Pero de una u otra Están manera marcando pues marcan una posición clara antifujimorista, claro, una sí. posición política clara. Sí. Entonces yo creo que todos estos temas económicos también y el tema justamente político principalmente son los que van a primar en estas elecciones del gobierno de la gente versus el gobierno de los empresarios, como ha querido polarizar Exacto. la candidata Keiko Fujimori, Sí. ¿no? Bueno, en fin, es un tema creo que nos tiene para largo, ya el 5 de junio se define. Se define, esperemos que pues la población defina definitivamente, ¿no?, el voto más consciente, ¿no?, desde el punto de vista técnico y social, ¿no? Y como economista, ya para finalizar la entrevista, ¿qué esperas para el Perú en estos años, 5 años? Esperamos en estos 5 años primero que se destrabe la inversión pública. Necesitamos una inversión pública eficaz, eficiente, rápida, y el otro es que se reactive el dinamismo económico con la inversión privada, ¿no? Que no se genere esos cuellos de botella, ¿no? Que por ejemplo viene inversión privada y le pones una serie de trabas, ¿no? Lo otro es el tema de la responsabilidad social, tema de las AFPs, tema del trabajo conjunto con las poblaciones, ¿no?, las poblaciones vulnerables más que todo, y esperamos que se genere la competitividad basada en la innovación y el desarrollo, pues, ¿no? Ya no tenemos un Perú primario exportador porque el dicho modelo se está acabando ya con los precios de las materias primas. Y el tema de la diversificación productiva creo que es un tema que ninguno de los dos pues ha tocado, ¿no? Exacto, o sea, cómo yo voy a generar, en qué sectores me voy a enfocar para yo poder diversificar la matriz productiva peruana, ¿no? Ellos hablan de reactivar la minería porque efectivamente es la que más porcentaje de PBI te aporta, pero también hay que tener hay conflictos sociales tipo Cajamarca, ¿no?, que son antimineros, ¿no? Entonces, el otro tema es qué sectores voy a priorizar, ¿no? Sector turismo, sector pesca, sector comercio, sector, no sé, ya es hora de que Perú despegue en investigación y en innovación, ¿no? Claro. Cuando nos ven en ese, o sea, nosotros enviamos materia prima al exterior para que nos devuelvan ya en productos sofisticados, o sea, que tienen los externos, que no tengamos o sea, el know-how, el capital humano se tiene que potenciar en Perú para dejar de ser primario exportador y poder fijar a esa. Importante el mensaje que nos deja el día de hoy nuestro invitado, que ya es hora de que el Perú despegue en materia económica también. Y ya agradecer tu presencia el día de hoy y puntualmente, ¿cómo podemos contactar los ciudadanos al Instituto Nacional de Economía y Desarrollo? Bueno, el Instituto de Economía y Desarrollo tiene el Facebook, lo pueden encontrar en Facebook como INEDES Perú, ¿no? O también al correo inedesperú@gmail.com. Cualquier consulta, ¿no? Personas que estén interesadas en economía, ustedes me pueden aclarar. Sí, el instituto se encuentra en una fusión con el Instituto de Comercio Exterior ICNI, o sea, no se encuentran en Cunio. Ahí también está el Instituto de Economía y Desarrollo, ¿no? Y cualquier duda estamos para aportar a la población. Ya saben, estuvo con nosotros Jefferson Yontop, representante del Instituto Nacional de Economía y Desarrollo, que el día de hoy nos ha hablado de un tema muy importante a nivel nacional, que es el tema de las AFPs, y además de qué le espera el Perú en materia económica en estos 5 años, con respecto también a las 2 candidaturas presidenciales que ya mismo vamos a elegir nuestro presidente este 5